buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Los saludo con todo cariño, deseando que todos estén bien. Pues muy bien, hoy hablaremos de un tema muy importante y estaremos hablando un poco acerca del Vía Crucis. Muy bien, pero antes que nada, los invito a que me acompañen a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, como recuerden que hablamos hace algunos días, muy poquito de hecho, menos de una semana, que estábamos celebrando el miércoles de ceniza, el comienzo de nuestra cuaresma. Pues hoy me tomo el tiempo para hablarles un poquito acerca del Vía Crucis. Recuerden que hablamos nosotros del miércoles de ceniza como un día muy especial para dar inicio a nuestra cuaresma, y por supuesto que tenemos que estar muy conscientes de lo que nosotros hacemos. Permítanme un segundito, por favor. Ok, continuamos entonces. Como les había mencionado, estuvimos hablando acerca del miércoles de ceniza, que es el comienzo de la Semana Santa, un tiempo de preparación, tiempo de oración, de penitencia, por supuesto, y todos los días tenemos una reflexión acerca de lo que es la cuaresma, pero en este momento, hoy es sábado, por supuesto, ayer viernes nosotros tuvimos el Vía Crucis. Y quiero comentarles un poquito acerca de la historia, desde cuándo se está celebrando el Vía Crucis, cómo empezó el Vía Crucis. Pero fíjense que el Vía Crucis se inició desde el siglo IV. Desde el siglo IV se comienza el Vía Crucis. ¿Qué significa ahora la palabra Vía Crucis? Es el camino de la cruz. Vía es camino, crucis viene de cruz, es decir, la caminata de Jesús con la cruz cargada, cargando la cruz. Eso es el Vía Crucis. Vía, camino, crucis con la cruz. Ese es el Vía Crucis. El Vía Crucis se comienza desde el siglo IV, cuando Helena, la madre de Constantino, que era la cristiana, viajó a Jerusalén con un grupo de sacerdotes para investigar dónde había sido la muerte de Jesús. Y después de haber estado investigando, encontraron el lugar donde estaba la cruz de Cristo. Y allí mismo ella ordenó que se hiciera una catedral, diríamos una basílica, un templo, que se llama el Templo del Sepulcro. Eso fue desde el siglo IV. Imagínense, estamos hablando de hace muchos años, pues por supuesto que es una historia muy maravillosa. Y allí se empezó a construir el templo. Ya para el siglo V, los cristianos empezaron a viajar para visitar la trayectoria de donde Jesús fue puesto en condena ante Pilato hasta llegar al lugar donde lo van a sepultar. Y empezaron a iban al lugar donde
donde fue sepultado Jesús. Muy bien. Pasaron los años, poco a poco se fue dando, pero en ese momento empezaron a ir a conocer esos lugares, el lugar, ¿verdad? Para el siglo V se empezó a establecer el recorrido de según donde Jesús fue, pues, se fue condenado a muerte, y caminaban rumbo a donde fue sepultado. Y eso gracias a la orden franciscana, solamente para que nos demos una idea desde cuándo la orden franciscana existe, porque ellos abrazaron esta forma de enseñar. Entonces ellos viajaban con los peregrinos. Mira, pues aquí en este lugar fue puesto en condena, aquí en este lugar cargó la cruz, en este lugar lo bofetearon, y en este lugar se cayó, y en este lugar, o sea, así se fue dando el Vía Crucis, ¿verdad? Al principio los sacerdotes caminaban con ellos, iban como, diríamos, como actualmente un guía de turistas, ¿no? Que te va explicando todo lo que pasó en cierto lugar. Exactamente fue lo que pasó con el Vía Crucis. Ya para el siglo V, la gente que iba y empezaban a recorrer esos lugares, la orden franciscana es el que llevaba a los turistas, a la gente que iba caminando con ellos y enseñándoles cada estación donde Jesús pasó. Ahora, ya para el siglo VIII, el Vía Crucis se extiende por toda la región de Europa, gracias a la orden, como repito, de los franciscanos. ¿Ok? Y así se fue dando hasta que llegó en el siglo XVIII. Estamos hablando ya que se había hecho por muchos años, hasta el siglo XVIII, cuando el Papa Clemente XII va a instituir el Vía Crucis como lo conocemos ahora. ¿Qué es lo que hacemos en el Vía Crucis? Ustedes saben lo que hacemos en el Vía Crucis. Primera estación, Jesús es puesto ante Pilato. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuesta. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Y así sucesivamente. Pero al principio lo hacían en vivo lo hacían, esa pasión. La gente, para vivir un Vía Crucis, tenía que viajar hasta el lugar donde Jesús había caminado con la cruz. A través del tiempo, cuando se regó en toda Europa, entonces van a empezar a hacerlo en las diócesis. Y después, ya para el siglo XVIII, que el Papa Clemente XII va a autorizar que para que la gente no viajara hasta allá, era demasiada gente y demasiado lejos, entonces se va a determinar que el Vía Crucis va a ser solamente, lo podríamos hacer en cada parroquia. Esa es la bendición de lo que nosotros hoy conocemos como Vía Crucis. Ahora, para entrar aquí rapidito a lo que es el Vía Crucis, pues vamos a leer un poquito la Sagrada Escritura. Por hoy solamente vamos a leer la primera estación. De la primera estación vamos a leer San Mateo 27, 11 al 26. San Mateo 27, 11 al 26. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Y los 4 evangelios te van a hablar de lo mismo. Acuérdense ustedes que cuando Jesús llega a Jerusalén, va a celebrar la última cena, va a instituir la Eucaristía, la Santa Misa y el orden sacerdotal, el Jueves Santo. De allí se va a orar
Y cuando se va a orar se lleva a Pedro y a Santiago y Juan. Y después fue donde él sintió una gran tristeza por lo que iba a pasar. Y de allí lo toman. Después de que él regrese de la oración, y a Judas lo va a entregar y lo toman preso. Pero miren lo que pasó. Aquí dice lo siguiente. Jesús compareció ante el gobernador ante el gobernador, y este comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dices. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra. De modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado en elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato dijo: ¿a quién quieres que deje libre? ¿A Barrabás o a llamado Jesús, el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decirle: no te metas con ese hombre porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes y los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron a la gente y que pidieran que liberaran a Barrabás y la muerte a Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntar a cuál de los dos querían que lo suelte, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifíquenlo. Pilato insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato les soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Fíjense bien, mis queridos hermanos. Si en algún lugar o en algún momento hay personas que nos dicen: no, pues que eso no es bíblico, que el Vía Crucis eso es un invento de ustedes los católicos, de los sacerdotes, X cosas que les digan, pues hermanos míos, todo lo que nosotros hacemos realmente es bíblico. Nos estamos dando cuenta de lo que narra la Escritura, que estamos hablando cuando Jesús es condenado a muerte. Esto es la primera estación del Vía Crucis. Por eso nosotros, cuando hacemos el Vía Crucis, realmente si nosotros
vamos analizando, vamos meditando la palabra de Dios cuando estamos rezando el Vía Crucis, verdaderamente nos damos cuenta lo que Jesús vivió por nosotros. La primera estación es cuando Jesús es condenado a muerte. Nos damos cuenta cómo la gente que una semana antes, que es el Domingo de Ramos, cuando dijeron que el rey de los judíos, que es Jesús, iba a entrar, se le llama la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, cuando va a entrar, cuando le ponían sus mantos, sus ramos y todo eso, que todo mundo gritaba, viva el rey de los judíos, y, o sea, toda la gente lo alababa, gritaba, o sea, esa misma gente una semana después va a decir, crucifíquenlo. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta realmente lo que significa el Vía Crucis. Si Jesús padeció todo lo que la Escritura narra por nuestros pecados, y que realmente un día estaremos frente a Jesús y que todo esto nos va a pedir cuenta porque Él murió por nosotros, entonces realmente no es momento de reflexionar, no es momento de darnos cuenta, no es momento de tomar conciencia y decir, Señor, verdaderamente, si tú has entregado tu vida en la cruz por mí, yo debo realmente de preguntarme entonces qué tengo que hacer. Necesitamos, mis queridos hermanos, transformar nuestra vida. Este momento, estos 40 días que hemos iniciado, camino a la muerte, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tenemos que nosotros hacer lo que nos toca hacer. Tenemos que orar mucho. Tenemos que orar bastante y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que nosotros hacer el ayuno necesario que nos pide la iglesia para enmendar nuestros pecados. Porque como vuelvo y repito, un día estaremos frente a Jesús y estaremos entregando cuenta. Hoy que andábamos en el visitador encontramos muchas familias y estuvimos platicando con ellas. Y como nos gusta, pues a mí me gusta leer mucho el Apocalipsis 3:20, en el 19 dice en el 19 que tenemos que, en el 20 dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero en el 19 dice que Jesús dice, corrige a los que ama. Dice, yo corrijo a los que amo. Por eso cuando nosotros estamos invitados a hacer esa conversión, muchas veces nos da miedo, nos da temor, porque van a haber algunos cambios que no queremos hacer. Pero Él al mismo tiempo en el 19 nos promete de que esa recompensa tiene un pago. Y dice, insiste, y dice, conviértete. Pero en el 21 dice que si nosotros llegamos a vencer, como Él venció la muerte en la cruz, Él regresó y se sentó al lado de su Padre, en el trono de su Padre. Pero ese espacio también está para nosotros si perseveramos. Estaremos realmente sentados a la diestra del Padre. Y por eso vale la pena verdaderamente entregar nuestra vida. Viendo lo que Jesús vivió, viendo lo que Jesús sufrió. Dice, ustedes pueden leer los 4 evangelios que nos hablan de la primera estación,
y les voy a dar los pasajes bíblicos para que lo anoten, para que ustedes lo pueden verificar. Leímos ahora mismo Mateo 27, 11 al 26, pero también está en San Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15. También tenemos San Lucas de capítulo 23, versículo 1 al 25. Y tenemos también San Juan 18, 28 al 40. Resulta que los 4 evangelios hablan de lo mismo, de la pasión de Cristo. Y por supuesto, solamente estamos hablando de la primera estación, cuando Jesús está frente a Pilato. Pero dice el Evangelio de San Juan dice que cuando Pilato le preguntó, cuando Caifás le preguntó que por qué lo acusaban y le dicen, mira, ¿por qué no dices nada si te están acusando bastante? Y él no responde, y entonces le dice, ¿por qué no respondes? Mira con cuánto te están acusando. Y él dice que se queda callado, bueno, primero él contesta y le dice, bueno, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué no le preguntas a los que me acusan? Y cuando eso sucede, pues un soldado viene y le da una cachetada y le dice, ¿así contestas tú a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley? Y de ahí para adelante, él dice, ¿qué malo he dicho? ¿Qué malo he hecho? ¿Por qué me pegas? Después se queda callado. Hemos leído donde dice que después él no dice nada. Pilato lo empieza a cuestionar y él no dice nada. Como dice el profeta Isaías, que como cordero llevado al matadero, él ya no contesta nada, se queda callado. Y por más que lo interrogan, y por más que le hacen preguntas, él no contesta. Entonces, como ya nos dimos cuenta en la lectura del Evangelio de San Mateo, como no contesta, entonces incluso la esposa de Pilato le dice, no te metes con ese hombre, porque ese hombre es un hombre santo, porque por supuesto que no le habían encontrado ningún error, ninguna culpa por lo que le acusaban. Le inventaron un montón de cosas. Cuando ustedes leen los demás evangelios se van a dar cuenta de lo que le están inventando. Le dicen, no, es que este hombre está alborotando a la gente, ya recorrió varias ciudades, ya entró a Jerusalén y dice que no hay que pagar impuestos y todo lo que le acusan. Entonces ellos insisten a que lo crucifiquen. Cuando Pilato no encuentra salida, cuando Pilato no se da cuenta que no va a poder con la gente, pues él dice, me lavo las manos, no soy culpable y ustedes pagarán. Ellos con la rabia que tenían, y dicen, no importa nosotros que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense, hermanos, si Jesús vino y murió por nosotros, y si nosotros tenemos que responder por esa vida, por esa sangre de Cristo, es muy importante que tomemos muy en cuenta y arreglemos cuenta. Miren cómo está el mundo, cuántas cosas, como lo que está pasando en México, la gente ya no sabe ni qué pensar, pensando que quieren convertirse en animales. La gente está loca de verdad, pero porque nosotros nos hemos dormido. De verdad yo invito a todos los que pueden escuchar este audio, hermanos, nosotros invitamos a muchos hermanos que vayamos a predicar el Evangelio. Me duele decirlo, pero mucha gente tiene mucha pereza, no quiere salir, tiene tiempo para tantas cosas que hace en su vida, pero no tiene tiempo para dedicarle 1 hora, 2 horas a la evangelización. Yo estoy seguro que cuando estemos frente a Jesús, todo esto vamos a ser cuestionado. Toda la gente que te ha invitado, eso te va a salir allá, porque todo está siendo escrito. Por eso hay que esforzarnos. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Ir a predicar el Evangelio y transformar nuestra vida no es fácil, por supuesto que es duro. Pero ¿qué tan duro será como lo que Jesús vivió? Yo no creo que se compare. Yo los invito, hermanos,
a que verdaderamente hagamos conciencia y verdaderamente tenemos que trabajar en nuestra conversión, llevar ese evangelio. Invito a todos los apóstoles de la palabra de diferentes partes que no nos cansemos, sigamos adelante en la oración, en el ayuno, en la penitencia y por supuesto en llevar el evangelio. Ahora es el momento que tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante, tenemos que llevar la palabra a todo el mundo. Hermanos y hermanas, hay muchísimas cosas que podemos hablar, pero lo que yo solamente les puedo ir diciendo para terminar es que sigamos adelante en estos 40 días de preparación para llegar al momento más grande de la vida de Jesús, donde es la pasión, muerte y resurrección. Tenemos que prepararnos. El tomar la ceniza no es solamente un acto exterior para decir, me puse la ceniza y con eso ya, porque mucha gente, ¿qué pasa cuando es miércoles de ceniza? Como cuando es la Virgen de Guadalupe, no caben los templos. ¿Y realmente ese es el cristianismo? O muchas personas no saben ni por qué lo hacen. Es constantemente, todos los días. Nuestra conversión es todos los días. No solamente una vez al año, solamente... No, es todos los días despertarnos y luchar por nuestra conversión. Así de que los dejo con esto. Estén pendientes porque estaremos también siguiendo con las demás estaciones. Hoy solamente hablamos en resumen la primera estación, Jesús ante Pilato. Que el Señor los bendiga. Acompáñenme con una oración y nos despedimos. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.